Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Cristina, soy vuestra tutora del curso de Estrategia en Redes Sociales. Ya nos hemos visto en alguna ocasión y bueno, esta sería nuestra clase virtual número 3, ¿vale? En este caso está dedicada a la unidad 2 de nuestro temario, que como ya sabéis está compuesto por 5 unidades, ¿de acuerdo? Este segundo tema va a tener 2 clases virtuales. Una será hoy y la otra será después de Semana Santa. Está puesta en el calendario y ya pondré lo que es el enlace a la misma, ¿de acuerdo? Así que voy a compartir pantalla y vamos a buscar nuestra presentación. Un momentito, todo aquí abierto. A ver, aquí estamos con nuestra presentación. Aquí. Bien. ¿Qué vamos a tratar este tema? Por recordar un poco lo que hicimos la semana pasada, estuvimos hablando de lo que era el branding turístico, ¿vale? El branding turístico, como todos sabemos, es crear una marca y conseguir es cómo debemos crear la marca y conseguir que la gente nos reconozca, ¿no? Con todas las características que conlleva cuando la establecemos, las creamos, ¿no? Entonces fue una presentación larguita que ocupó 2 sesiones, ¿vale? Y ya la vimos y pusimos una preguntita en el foro, ¿vale? No es obligatorio contestar, pero bueno, está bastante bien que podáis participar, compartir vuestras opiniones, ¿de acuerdo? Vuestras impresiones. Por ahora ha colaborado poquita gente, pero bueno, os animo a que lo hagáis, ¿vale? Em, a continuación, nuestra presentación se titula El estado actual de las redes sociales y su aplicación en el turismo, porque claro, el sector que estamos tratando es el sector turismo. Vamos a hablar un poquito de cuáles son las tendencias que está viendo en este año 2026, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Un momento que estoy buscando cosas por aquí. Un momentillo que me he quedado aquí. Vale. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Una sesión que va a durar aproximadamente 90 minutos. Vamos a hablar de información actual sobre el estado de las tendencias, que es lo que se lleva en definitiva en las redes sociales del año 2026. Nos basaremos, por supuesto, en datos y en informes. ¿Y por qué? Pues porque las mejores decisiones siempre se toman basadas en datos, ¿vale? Me ha parecido muy interesante empezar a hablar de lo que es la estrategia, ¿vale? Por eso esta diapositiva se titula La estrategia. Todo negocio turístico, toda marca, tiene que tener una estrategia para darse a conocer. Bien, entonces, ¿por qué hablar de redes sociales? Pues primero, porque las redes sociales ya no son un escaparate complementario. Ojo, según los datos de Metricol, cada año se publica más contenido y sin embargo las métricas medias bajan. En el turismo esto es especialmente crítico porque, claro, el viaje ya no se compra por un impulso, sino que ya se compra por la confianza que transmiten los negocios, las marcas turísticas, ¿de acuerdo? Las agencias. Por eso la confianza es clave en todo esto. Ya no es como la impulsividad del ser humano ya se deja a un lado, ya queremos, oye, vamos a comprar un viaje y quiero estar seguro que lo que estoy haciendo es lo correcto. Entonces tengo que medir muchos datos y compararlos, ¿no? Por lo tanto, la decisión que voy a tomar de cara a darle al botón, imaginaros, y comprarme un billete de avión o un paquete turístico, se va construyendo poco a poco con el tiempo. Cuando he nombrado, según los datos de Metricol, pueden ser que alguien pues no lo conozca. Entonces, un poquito por hacer una introducción de lo que es, eh, no vamos a hablar, ojo, hoy en día de intuiciones, sino de estrategia, ¿eh? Estrategia basada en datos reales de millones de cuentas que analiza Metricol, ¿vale? Vamos a ver, esto es una pequeña introducción que estoy haciendo, veremos cómo en un entorno donde se publica más que nunca, pero el impacto medio cae, ¿vale? O sea, imaginaros, la clave ya no es solo estar presente en todo esto,
Si no estoy en las redes sociales no soy nadie. No, ojo, sino afinar la estrategia para generar confianza y reducir la incertidumbre del viajero. Entonces, lo que vamos a hacer es analizar el rol de cada plataforma desde el dominio del vídeo hasta el renacer de Facebook. Cómo optimizar formatos como Reels y carruseles y la importancia vital que tiene la gestión humana y el contenido generado por los propios usuarios. El objetivo de hoy es que salgáis con un plan de acción real para dejar de publicar porque toca, o sea, porque sí, por gusto, porque es lo que se hace, porque lo hace todo el mundo, y empezar a publicar con intención, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de Metricol, podemos decir que es lo podríamos definir como una herramienta que analiza lo que pasa en tus redes sociales, tipo Instagram, Facebook, TikTok, Google, etcétera, ¿vale? Entonces, en lugar de que tú tengas que adivinar si tus fotos están funcionando o no, esta herramienta te da los números reales para que tomes las mejores decisiones, ¿vale? Entonces, ponemos un ejemplo muy sencillo. Imaginaros que tienes una tienda en una calle muy transitada, con mucho público. Metricol es como una persona experta que se queda en la puerta con una libreta y anota todo lo que pasa. Cuánta gente mira el escaparate, cuántos entran, a qué hora vienen más clientes y qué productos le gustan más. Hace un análisis de todo eso, ¿vale? ¿Por qué vamos a usar los datos de Metricol? Metricol, porque ellos analizan 39 millones de cuentas activas, imaginaros. Y esto nos permite saber con seguridad que varias cosas. Primero, ¿qué es lo que más gusta? Segundo, ¿en qué redes hay más oportunidades? ¿Y cuándo algo deja de funcionar? Cuando decimos, por ejemplo, qué es lo que más gusta, y que gracias a Metricol lo vamos a conocer, es, por poner un ejemplo, es en un momento dado decirnos que ahora el vídeo funciona mejor que las fotos fijas, por ejemplo. Entonces, si esa es la tendencia, pues nosotros tenemos que atacar por ahí, ¿vale? Nos va a decir también en qué redes, de todas las que conocemos, hay más oportunidades. Nos ayuda a ver si vale la pena dedicar tiempo a TikTok o si es mejor centrarse en Facebook, ¿vale? Y la tercera cosa importante que nos ayuda este informe es que cuando algo deja de funcionar, nos avisa. Nos avisa, sí, y aunque publiquemos mucho, la gente ya no nos hace tanto caso porque hay muchísima saturación en las redes sociales. Por eso tenemos que conseguir una estrategia adecuada, ¿de acuerdo? Por poner un ejemplo, imaginaros, si tú publicas una foto de un plato de comida en Facebook a las 10 de la mañana y otro a las 8 de la tarde, Metricol, esta herramienta, te dirá exactamente cuál ha visto más gente, si la de la mañana o la de la tarde, y en cuál han puesto más comentarios. Así la próxima vez no perderás el tiempo publicando a la hora que nadie te ve, evidentemente. Entonces, ¿estáis viendo cómo nos da resultados? Nos da datos. Entonces, todo eso hace que haya un avance en nuestra exposición en las redes sociales, ¿vale? Para resumir, aunque hablaremos más tarde de este informe, cuando ya estemos terminando, Metricol es como el termómetro que nos dice si nuestra estrategia en redes sociales tiene salud o si necesitamos cambiar algo para no perder el tiempo. Por eso es muy importante conocerla porque analiza, como hemos dicho, millones de cuentas, ¿vale? Seguimos avanzando un poquito, ¿vale? Hemos hablado aquí de datos y hemos dicho, ¿por qué los datos importan? Imaginaros, en un entorno tan saturado, ya la intuición no es suficiente. Al trabajar con datos reales de cuentas activas, imaginaros 39 millones de cuentas activas, ¿esto qué nos permite? Ojo, nos permite saber y conocer qué formatos son los que funcionan mejor, en qué redes, de todas las que tenemos, conocimiento hay más potencial, dónde está cayendo el rendimiento. Y todo eso permite saber por qué apostar, qué examinar y contrastar contra nuestros propios datos. ¿Vale? ¿Cuál sería el panorama general? O sea, muy generalizado, ¿de acuerdo? No vamos a entrar tampoco porque tenemos poco tiempo en realidad y bueno, lo estamos viendo también en el contenido de la unidad 2. ¿Cuál es el panorama que se presenta de las redes sociales, ¿vale? En el año 2026. Está claro que los datos claves a raíz de hacer los estudios son que el vídeo lidera
alcance e interacciones en casi todas las plataformas. O sea, el vídeo, digamos que es la herramienta estratega. Todo el mundo ve vídeos. Instagram y TikTok muestran signos claros de saturación. Ojo, también a tener en cuenta. Plataformas como Facebook y Google Business mantienen o mejoran resultados, es decir, están como volviendo. Antes se podía considerar que eran algo como más antiguo, pero como ahora las otras redes sociales están muy saturadas, estamos volviendo a Facebook. La tendencia, está claro, en el 2026 no es desaparecer, ojo, sino afinar la estrategia. ¿Vale? Entonces, a lo largo de esta presentación, que está compuesta de varias diapositivas, como vamos a ver, sí me gustaría decir que he querido establecer como, digamos, cinco bloques a tener en cuenta en el contenido de esta presentación y quiero hablar un poquito del título de cada uno de ellos, ¿no? De cada uno de estos bloques, ¿no? El primer bloque lo he titulado El contexto actual, ¿vale? Aquí no hay diapositivas, sino que simplemente os estoy dando estos datos. Hay que analizar el contexto, lo que nos rodea. La pregunta sería, ¿por qué no funciona ya lo de siempre? ¿Vale? Lo primero que debemos entender es que el mundo de las redes sociales ha cambiado, ¿vale? Antes, con subir una foto bonita, por ejemplo, era suficiente. Hoy, según datos de Metricol, se publica más contenido que nunca, pero la gente interactúa menos. ¿Estáis dando cuenta? ¿Por qué? Porque hay una saturación de contenido. En turismo esto es crítico. Nadie reserva un hotel de 500 euros solo por ver una foto. El viaje es una decisión que se va construyendo poco a poco con el tiempo. Ya veremos cuáles son las etapas de ese recorrido, ¿vale? Las redes sociales ya no son un escaparate, solo el lugar donde el cliente decide si confía en nosotros o no, ¿vale? Eso digamos que es muy importante ese primer bloque, tenerlo en cuenta, ¿vale? ¿Cuál es el contexto? Analizarlo y ver por qué no funciona lo de siempre y por qué las cosas están cambiando, entre ellas las redes sociales. En el bloque 2, ¿de qué se hablaría? Pues de las tendencias que hay para 2026. ¿Dónde está la gente? Es la pregunta que yo formulo. Para el 2026, el vídeo corto, cuando llamamos vídeo corto nos estamos refiriendo a los Reels y al TikTok. Está claro que, o sea, los vídeos, me refiero a los vídeos de Reels y los TikTok, de TikTok, son los reyes absolutos, ¿vale? Si no hacemos un vídeo, no existimos para nuestros clientes. Pero ojo, no hace falta que sea un vídeo de cine, evidentemente. Lo que la gente está buscando es autenticidad. Además, estamos viendo cómo hay un resurgimiento de lo clásico. Por ejemplo, el perfil de empresa de Google, el antiguo Google Maps, sigue siendo la herramienta más potente para cerrar ventas, ¿vale? Si alguien te busca, por ejemplo, y tus fotos son viejas o no respondes reseñas, perderás la reserva en el último segundo. Entonces, hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? También me parece muy interesante el tercer bloque, que lo he titulado El camino del viajero, el funnel o embudo, ¿vale? Funnel de conversión. Un viajero pasa por 3 etapas en redes sociales y nosotros debemos estar presentes en todas. Ojo, la primera etapa se llama la etapa de inspiración. El usuario, por ejemplo, está aburrido en su sofá y ve un vídeo de tu desayuno, de tu hotel o de las vistas de tu terraza. Ahí es donde nos descubre. Ahí está el primer paso, la primera etapa. La segunda etapa sería la etapa de comparación. Una vez que hemos llamado su atención, sabemos que le gustamos, empieza a investigar sobre nosotros. Mira nuestro Instagram para ver si somos reales, va y busca también YouTube o incluso nuestro blog para ver detalles. ¿Vale? Tercer paso, ¿cuál sería? La decisión. Conozco, primero hemos dicho que está la inspiración, comparo, y en la tercera parte de ese recorrido que hace el viajero sería la decisión. Aquí es donde mira ya la reseña, porque claro, si voy a dar al paso de contratar este paquete turístico, quiero saber qué opinan las personas que ya lo han utilizado. Miro la reseña. Si veo que tratas, o sea, si estamos tratando nosotros bien a los clientes y que respondemos con educación, entonces reserva, se produce la reserva. Si fallas en este último paso, todo el trabajo anterior no sirve para nada. Entonces, estoy dando estas claves, que es etapas, las 3 etapas que tiene el recorrido del viajero desde que descubre hasta que tiene la intención de comprar. Y en toda esa etapa tenemos que estar presentes, ¿de acuerdo?
El cuarto bloque lo titulo Estrategia por canales. Es decir, hay muchos canales en las redes sociales donde puedo publicar, pero tengo que saber muy bien qué pongo en cada sitio, porque todo no sirve, todos los canales no sirven para lo mismo, ¿vale? Por ejemplo, no tenemos que estar, ojo, en todas las redes, pero en las que estemos debemos saber qué hacer. Imaginaros, en Instagram, ¿qué sería Instagram? Instagram es nuestra revista de calidad. TikTok es para mostrar el lado más humano y divertido, menos perfección y más realidad. Google, a Google lo definimos como nuestra oficina de venta. Fotos actualizadas, horarios concretos y gestión impecable de reseñas. El quinto bloque que vamos a ir viendo a lo largo de esta presentación se titula Humanización y el valor de las personas. Ojo, aquí vamos a hablar también de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque en un mundo donde la inteligencia artificial ya puede escribir textos, crear imágenes, falsas incluso, lo humano es ya lo que vende. ¿Vale? Entonces, la gente, ¿qué es lo que quiere ver? Porque como hay tanta IA, pues la gente quiere ver a los orígenes. Y el origen es mostrar al ser humano en todo su esplendor. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, la gente quiere ver quién cocina, quién limpia las habitaciones, quién les va a recibir en la recepción. ¿Vale? O sea, ya se está dando más, se está estableciendo humanización y se está apostando más por el valor de las personas. Mostrar a vuestro equipo, en definitiva. Entonces, ojo a esta herramienta muy interesante para el sector turismo. La confianza, ¿cómo se genera? De persona a persona. Si un cliente, por ejemplo, ve una cara sonriente en un vídeo antes de llegar, ya se siente que te conoce y que su viaje será seguro. Entonces, mucho cuidado con, mucha atención sobre todo con cuidar esta imagen, la imagen del equipo que forma ese destino, en este caso turístico. Y luego, pues, hablar una pequeña conclusión, ¿vale? Con algunas preguntitas que podemos ir respondiendo. ¿De acuerdo? Pues vamos a ver. Vamos a seguir avanzando. Por eso hemos dicho, más contenido, menos impacto. Metricol muestra una caída general de métricas por publicación. ¿Esto qué significa? Significa que hay menos impresiones medias, menos interacciones por post, ¿vale? Esto no significa que las redes sociales no funcionen, sino que funcionan peor cuando no hay una estrategia. Por eso hemos titulado al principio de la presentación, esta gran diapositiva, que decíamos que nosotros tenemos que buscarnos una buena estrategia para fomentar nuestro destino en las redes sociales, ¿vale? ¿Qué implica esto para el sector turístico? El turismo necesita inspirar, por supuesto, reducir incertidumbre, y si reducimos incertidumbre, lo que estamos creando, ¿qué? Confianza. Validar la decisión del viajero y respetarla, por supuesto. Entonces, las redes sociales influyen en todo el proceso, no solo en la conversión final, sino que hemos dicho que el viajero pasa por 3 etapas que hemos comentado anteriormente, y entonces es necesario tener en cuenta que tenemos que estar presentes en las 3 etapas, ¿vale? Los viajes del viajero, el viaje del viajero, perdón, y las redes sociales. Pregunta que lanzo, ¿en qué fase crees que está fallando tu negocio hoy? Una pregunta interesante, ¿no? O sea, tenía que hacer que reflexionemos para, si tenemos muy claro cuáles son nuestros puntos negativos, cuáles son nuestros fallos, tenemos que conocerlo muy bien, en qué fase de toda esa está fallando para tener resultados negativos. Por eso hay que estar presente en todo el tiempo en el viaje del viajero, ¿vale? Las redes participan en las 3 etapas, en la inspiración a través de herramientas como TikTok, Instagram. Las redes participan también en la etapa de la comparación a través de Instagram y YouTube. Las redes también participan en la validación a través de reseñas, Google Business, ¿vale? Y también participan en el recuerdo y en la recomendación. Lo que llamamos UGC es los comentarios de nuestros viajeros, su reseña, lo que ocurre después del viaje, ¿vale? No todo el contenido debe vender, ojo, ¿eh? Muy interesante hacer hincapié en esto.
Aquí podríamos hablar, una vez que hemos visto un poquito de contenido de lo que es esta unidad 2, que no hemos centrado en el tema de las estrategias, pues os propongo pues una actividad que podéis reflexionar vosotros en clase, los que estáis aquí conmigo, o bien los que vais a ver esto un poco después en la grabación, que lo he titulado El espejo de la competencia, ¿vale? Cuando podáis abrir Instagram y buscar al competidor que más envidia, entre comillas, sana, os dé. Anotad una cosa que hace mejor que vosotros. En este caso, pues imaginaros que lo lleváis a cabo esta actividad durante 2 minutos. Por eso lo he titulado El espejo de la competencia. O sea, vamos a buscar qué es lo que hace el competidor mejor que nosotros para reconocer que nosotros quizá eso no lo hacemos. Entonces, es importante que también nos veamos reflejados en el otro, en el competidor, y saquemos cosas positivas, desde luego. ¿Vale? Entonces, esto es una actividad interesante que podéis hacer en casa para reflexionar. ¿Vale? En segundo lugar, una vez que hemos hablado de la estrategia que vamos a tener de redes sociales, vamos a hablar un poco de las plataformas, de las diferentes plataformas que tenemos en las plataformas, ¿vale? Aquí. Ojo, como hemos dicho anteriormente, todas las redes sociales no sirven para lo mismo, ¿vale? Según el informe Metricol que hemos nombrado con anterioridad, TikTok hoy en día lidera en impresiones por publicación. Instagram mantiene muchas interacciones, pero con menor alcance. Facebook está mejorando su rendimiento interanual. Está como si dijéramos que estamos en una etapa de resurgimiento de esta red social, digamos, más antigua. Con lo cual, elegir bien la red es una decisión, ojo, atento a esto, es una decisión estratégica, no estética. No es lo que mejor se ve, sino lo que mejores resultados da. Entonces, tener en cuenta esto, que todas las redes sociales no sirven para lo mismo. Mm, Seguimos. Aquí hemos puesto estos dibujitos de las impresiones, interacciones, crecimiento. Orden estratégico. Una vez que hemos dicho que ya tenemos nuestra estrategia, ya sabemos qué red social vamos a utilizar y para qué, tenemos que seguir un orden, como en todo. El orden significa qué vamos a hacer, ¿vale? Por un lado, tenemos que tener en cuenta el orden. Pasos a seguir. Primero, la marca, objetivo SMART, audiencia, rol de cada red y contenido. ¿Vale? Sin este orden, las métricas del informe se repiten, con lo cual esto provocaría una caída de rendimiento. No conseguiríamos rendimiento. ¿Vale? Aquí tenemos, por ejemplo, un testimonio de este chico que hemos utilizado a modo de ejemplo, que se llama Robert, ¿de acuerdo? Y que dice lo siguiente: el crecimiento, las visualizaciones, la interacción y las oportunidades de monetización en Facebook son alucinantes. Simplemente compartiendo mi contenido de TikTok e Instagram, estoy consiguiendo un alcance impresionante. Lo mejor es que puedes publicar varias veces al día en la plataforma y están ofreciendo incentivos para las cuentas nuevas, para que las cuentas nuevas, perdón, moneticen el contenido. Bueno, esto es la opinión de un creador de contenido, nunca mejor dicho, ¿vale? Entonces, hay que seguir un orden. Una vez que ya sabemos qué estrategia, tenemos que definir cuáles son nuestros objetivos reales, saber a qué audiencia nos dirigimos, saber el rol, el papel que ocupa cada red y luego el contenido de lo que vamos a establecer en nuestra red, en nuestras publicaciones, ¿vale? Objetivos realistas en redes turísticas, porque nosotros nos tenemos que centrarnos en lo que es el sector turismo. Las redes, ¿a qué ayudan? Ahora vamos a ver para qué sirven, ¿vale? ¿Cuáles son los beneficios de estar nosotros en redes sociales? Los beneficios van a ser: las redes nos ayudan a dar visibilidad a nuestro negocio, dar reputación, dar confianza, nos ayuda a la conversión y, por supuesto, la conversión suele ser indirecta, ¿vale? Estos son los objetivos que debemos perseguir en las redes turísticas. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es Google Business Profile, la venta local, ¿no?
Google, el antiguo Google Maps, hemos dicho. Se llama, bueno, traducido al español sería el perfil de empresa. Metricol, que hemos dicho que es la herramienta que se está utilizando para analizar millones y millones de cuentas activas. Metricol muestra crecimiento en reservas, solicitudes de dirección, en clics, en turismo, ¿vale? En turismo, este perfil es muchas veces el último paso antes de la decisión, ¿vale? Para quien no lo conozca, vamos a hablar un poquito de qué es Google Business, ¿vale? O llamémosle también perfil de empresa. No es solo un perfil, es tu mejor escaparate, ¿vale? La visibilidad local sigue construyéndose desde el perfil de empresa en Google. Ojo al dato, más del 46% de las búsquedas en Google van dirigidas a encontrar servicios cerca del usuario. Además, los negocios verificados tienen hasta 2,7 veces más probabilidades de generar confianza. O sea, por eso se dice que no es solamente un perfil, sino que es tu mejor escaparate, porque la gente cuando busque, pues te quiere encontrar ahí, ¿vale? Nuestros datos de 2025 muestran una tendencia similar. Las solicitudes de dirección crecieron un 34% respecto al año anterior. Los pedidos de comida subieron un 78% y las impresiones en búsquedas móviles también aumentaron cerca de un 30%. Lo que está claro es que hay una evolución clara que demuestra que el perfil de empresa en Google no solo muestra tu negocio, sino que también lo impulsa. Entonces es muy interesante esta herramienta, conocerla, ¿vale? Y incluso pues adaptarla a nuestro negocio, ¿vale? Porque se están viendo pues, cómo se están produciendo unos datos bastante interesantes. Digamos que lo podríamos también definir, este perfil de empresa, este Google Business, lo podríamos definir como canal de venta local, ¿vale? Y además, digamos, como es, a menudo suele ser el último paso antes de la decisión del viajero, ¿vale? Ahora vamos a hablar de otra herramienta, de otra estrategia en redes sociales, como sería Instagram. ¿Qué sería Instagram? Instagram sería el motor de confianza, le hemos llamado. Y por supuesto también Instagram es la red más saturada. Aquí tenemos algunos datos. Siempre, claro, si os estáis fijando, nos estamos basando en los datos que proporciona esta herramienta de Metricol, porque dice, Metricol refleja, hay un aumento de publicaciones en Instagram y hay un descenso de alcance en interacciones medias. ¿Esto qué obliga? Pues estos datos obligan a mejorar la narrativa, priorizar la calidad y elegir bien los formatos, ¿vale? Entonces, tenerlo en cuenta también que aunque sea el motor de mayor confianza, está bastante saturada, ¿vale? ¿Cuál sería el alcance? El alcance en Instagram. Pues nos dicen los datos que ha habido una caída drástica, ojo, del alcance en Posts, menos 31%, y de Reels, menos 35% entre 2024 y 2025. A continuación es muy interesante establecer esta dualidad, este contraste que hay entre los Reels versus los carruseles en Instagram, ¿vale? Hay que analizarlo. ¿Qué queremos? ¿Por qué apostamos como estrategia en nuestras redes sociales? ¿Por los Reels de Instagram o por los carruseles? Interesante pregunta para que lo hagáis vosotros en casa, ¿vale? Según los datos del informe, los Reels llegan a más personas. Los carruseles, sin embargo, generan más interacciones. Entonces, claro, tenemos que tener claro cuál es nuestro objetivo. Que nos vean más o que la gente apueste más por nosotros. Según el canal que elijamos, ese es el resultado que vamos a obtener. ¿Vale? ¿Cuál sería la estrategia turística? Pues tendríamos una buena estrategia si combinamos y unificamos estos dos elementos. Los reels se utilizan para atraer y los carruseles para explicar y convencer. O sea que tampoco tiene que haber una oposición entre una herramienta y la otra en el propio Instagram. Instagram definida como una red social, como una de ellas, ¿no? Sino que pueden unificarse para conseguir mejor objetivo. ¿Vale? Y aquí vemos algunos datos
analizados, pues donde se ha analizado cómo prospera la imagen, cómo prosperan los carruseles, o sea, qué resultados, cuáles son los alcances, las impresiones, las interacciones, ¿no? Y si nos estamos dando cuenta, si comparamos qué transmite una imagen, qué transmite un carrusel, qué transmite un reel, pues nos damos cuenta de que los resultados mejores se los lleva el carrusel, ¿vale? Estos son comparativas de formatos en Instagram. Otra cosita que también me parece muy interesante, el tiempo de las stories, ¿vale? O sea, contenido efímero. Según el informe, no destacan en alcance, sí en relación con la comunidad. Su función es fidelizar, no crecer. Ojo, o sea que estamos viendo cómo cada estrategia en redes sociales tiene su propia finalidad, su propio objetivo, ¿vale? Eh, las stories son ya otra historia. ¿Por qué? Porque un formato distinto, con reglas propias. ¿Eh? Aquí el objetivo no es crecer, sino cuidar la relación con quienes ya te siguen. ¿Vale? Tú imagínate que sigues el story de un creador de contenido, porque ya lo conoces. Pues cuando te metas en esta red social, lo que intentarás es buscarlo y seguir averiguando todo lo que está publicando. Entonces, en realidad, con esto, el negocio no es que crezca, sino que la relación cada vez con el propio cliente es más consolidada, ¿vale? Entonces, en 2025 las métricas cayeron ligeramente, pero sin grandes sobresaltos, alrededor de un -6% en las más relevantes, podemos decir. Entonces, lo interesante es que pese a ese aparente, pese a esa aparente calma, más cuentas apostaron por ellas. Las cuentas de Metricol que publicaron stories, estas que estamos diciendo que analiza esta herramienta, crecieron un 28% y la frecuencia semanal se mantuvo estable con una media de 8,39 stories por semana. ¿Vale? Estos son datos que son interesantes conocer para ver cómo funcionan todas estas herramientas. Entonces, por recapitular, ojo, las stories no sirven para crecer, sino para cuidar la relación con las personas que ya nos siguen. ¿De acuerdo? Por eso tenemos que tener y continuar con ese contacto. Es muy interesante también saber el tipo de negocio ante el que estamos, porque no vale todo para todo, como hemos dicho antes, ¿no? Sino que la estrategia será según el tipo de negocios. Cuando hablamos también de los guías turísticos, por ejemplo, ¿para qué funcionan mejor los guías turísticos? Funcionan mejor cuando construyen marca personal y muestran conocimiento local. En este caso, ¿qué tipo de formatos utilizaríamos con datos? Pues el vídeo corto, los stories y contenido educativo, ¿vale? En el caso de los guías turísticos. Los guías turísticos, pues bueno, aquí como veis, pongo alguno de ellos, ¿vale? Gente que se dedica pues, a ir publicando pues todo lo que tiene que ver con el turismo, promocionando tanto restaurantes como sitios de ocio, monumentos, temas populares del lugar, arquitectura, pintura, museos, medios de transporte, ¿vale? Entonces estos guías turísticos está claro que son un enclave muy importante a la hora de establecernos en las redes sociales, ¿vale? Gracias a ello, pues conocemos muchos destinos y hay que tenerlo también presente en todo esto. Otro punto muy importante serían las agencias de viaje y las OTAs, que serían las agencias de viajes online, ¿vale? ¿Qué necesitan? Pues necesitan diferenciación, confianza y en este caso los contenidos que sean los contenidos más eficaces que pueden establecer van a ser educativos, comparativos y también de casos reales. Entonces, muy importante también en cuenta en las redes sociales cómo publican. Por ejemplo, en este caso que hemos puesto este ejemplo de la chica esta, María Sanz, que lleva una agencia de viajes online y tiene muchísimas publicaciones, muchos seguidores y ¿de qué no está hablando en su canal? Pues no habla de viajes donde la belleza y las conexiones humanas son el verdadero destino.
¿vale? Entonces, muy importante resaltar la función que desarrolla tanto las agencias como las otras, ¿vale? Vale, perdón, aquí, ¿vale? Imaginaros, pues todo lo que van publicando, o sea, lo que va haciendo es atrapando el interés del lector, del viajero, del descubridor, ¿vale? ¿Eh? Y aquí como van haciendo publicaciones, ¿vale? Otro punto importante a desarrollar sería el tema de los hoteles, ¿vale? Hoteles y alojamiento. Según las tendencias, porque daros cuenta que estamos estableciendo cuáles son las tendencias que se están dando en redes sociales en este año que ha entrado, en el año 2026. Hoteles y alojamientos. Según tendencias, el UGC y el vídeo generan más confianza. ¿Qué es el UGC? Lo repito otra vez. Son las reseñas, la opinión de los viajeros, de nuestros clientes que ya nos conocen, ¿vale? Entonces, vamos a convencernos más con la reseña que hacen unos viajeros que han estado anteriormente en ese lugar que yo quiero visitar, ¿vale? Me va a atrapar más. ¿Por qué? Porque eso va a generar más confianza. Entonces, ¿cuáles serían en este caso las prioridades? Las prioridades serían, de estas personas, ¿cuáles serían? Pues las prioridades serían mostrar la experiencia, en primer lugar, gestionar la reputación y facilitar la decisión. ¿Vale? O sea que en el caso de hoteles, por eso digo que estamos aquí distinguiendo, ojo, qué vamos a utilizar y qué vamos a tener en cuenta según el tipo de negocio turístico que tengamos. Entonces, por eso estamos hablando qué se hace cuando hablamos de agencias de viajes y agencias de viajes online, qué se hace o qué es lo que más, o sea, lo que más nos ayuda según el negocio. En el caso de los hoteles y los alojamientos, pues hemos dicho cuáles son las tendencias, ¿vale? Y cuáles serían las prioridades. ¿Lo veis? Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de Málaga y Costa del Sol, que ver en 8 días, guía de viaje. ¿Vale? O sea, tú ya te metes aquí en este vídeo que dura 19 minutos y esta parejita pues te va explicando qué puedes hacer 8 días en Málaga. ¿Vale? O sea, dónde te puedes alojar, qué restaurante debes visitar, qué monumentos debes también visitar, ¿de acuerdo? O sea, vais viendo cómo es el enganche se está produciendo, ¿no? UGC, datos y realidad, ¿vale? ¿Qué sería UGC? Como hemos dicho antes, sería el contenido generado por los propios usuarios. Entonces, esto ayuda a que mejora la confianza y aporta autenticidad. En turismo, el viajero es parte del relato. O sea, vamos a tener en cuenta todas las experiencias anteriores de personas que ya estuvieron allí, que ya comieron allí, que ya visitaron ese monumento, que ya se montaron en ese barco y hicieron ese crucero, por ejemplo, ¿vale? Entonces, es muy importante tener en cuenta la opinión de los viajeros. ¿Por qué? Porque donde ellos lo que hacen es convertir los viajes en historias, o sea, cuentan su propia historia, ¿vale? Facebook. Facebook sería el gran, digamos, el gran infravalorado, ¿no? ¿Por qué? Facebook muerto. ¿Está muriendo Facebook? No sé, sería una buena reflexión, ¿no? Como estrategia de red social. No sé lo que pensáis, pero hay que tener en cuenta todos estos datos. Cuáles son las interacciones que se producen, cuáles son las reacciones. Hay un 73% más, perdón, se me ha ido hacia atrás, un 73% ay, de, de comentarios, ha crecido los clics, también los compartidos, ¿vale? Entonces, esto es una evolución de las interacciones que tiene Facebook a lo largo de estos años pasados, 2024-2025. Se le llama el infravalorado porque ya no tiene tanto interés, ya no genera tanto interés, pero no es así, porque los resultados que sigue dando
son bastante buenos. Entonces está viendo como una especie de resurgir, ¿vale? Según Metricol, nuestra herramienta de análisis de datos, aumento del alcance y las alteraciones, buen rendimiento del vídeo. En turismo funciona bien ¿para qué? Para un público más local, funciona mucho mejor con lo que es la información práctica y también con lo que es la comunidad, ¿vale? O sea que tenemos en cuenta estos datos establecidos, ¿vale? TikTok. ¿Qué es TikTok? TikTok es otra gran red social, ¿vale? Es un gran potencial de descubrimiento y experiencias reales, aunque tiene caída por saturación, ¿vale? TikTok, alcance y descubrimiento. Pero, ¿tienes tiempo? Es la pregunta. TikTok, si analizamos, tiene mayor promedio de impresiones por publicación, alto potencial de crecimiento, incluso, ojo, en cuentas pequeñas. Y siempre, una vez que sabemos para qué sirve y qué es lo que nos proporciona, lo aplicamos a nuestro ámbito. ¿Cuál es nuestro ámbito? El turismo, el sector turístico. Entonces, en turismo es clave ¿para qué es clave TikTok? Pues sería clave para mostrar experiencias reales, para descubrir destinos, para tener un contenido espontáneo y humano, cercano, ¿eh? Todo lo que hace la gente en TikTok, pues parece mucho más cercano, ¿no? Entonces, lo que hay que tener en cuenta, ojo, es que ha tenido una significativa caída por saturación y la shop. Conclusión, ¿qué nos lleva a todo esto? TikTok funciona mejor como canal de descubrimiento que de conversión directa. Cuando hablamos de conversión nos referimos quizá a la última etapa de ese proceso del viajero que hemos hablado antes, ¿os acordáis? Ese proceso que termina en, digamos, en un resultado que sería comprar ese destino, ¿vale? Entonces, yo recomiendo, a raíz de toda la investigación y todos los datos que nos da el informe Metricol, comentar que TikTok en realidad funciona como un canal para descubrir un sitio que se puede anunciar, pero no realmente para llegar a ese sitio. Para llegar a ese sitio vamos a tener que utilizar otra estrategia, otras redes sociales, ¿vale? Y aquí vemos también los datos. Más contenido, más competencia, caen las métricas. En 2025 no solo cayó el alcance, casi todas las métricas de interacción bajaron en promedio. Y la razón es simple, cada vez hay más contenido en TikTok, ¿vale? Y el pastel se reparte entre muchas más publicaciones. El promedio de publicaciones semanales, ojo, en TikTok fue superior al de Instagram en todos los tamaños de cuenta, llegando a duplicarse en las cuentas con más de 1 millón de seguidores, ¿vale? O sea que es un descubrimiento. Más contenido, cuanto más contenido, más competencia va a haber, desde luego. Métricas, números, datos, decisiones. Ojo, también es muy importante tener en cuenta que no hay que obsesionarse en las redes sociales con los likes, con el número de likes, con el número de seguidores, ¿vale? Sino que lo que tenemos que centrarnos es en tres cosas, ¿vale? En las interacciones, mantener interacciones con el cliente, en los guardados y en los comentarios. Esa es la mejor recomendación que se puede hacer, ¿vale? YouTube. YouTube, nuestro antiguo y querido YouTube, también como un canal de comunicación, como un canal también donde nos podemos mostrar, un canal también donde podemos averiguar, encontrar, buscar, ¿no? Menos ruido, más profundidad. Datos clave a tener en cuenta en YouTube. Aumento de visualizaciones por vídeo. Tiene un crecimiento sostenido. ¿Para qué sería ideal este canal? ¿Para qué sería ideal esta herramienta en nuestro sector turístico? Para explicar experiencias, para construir autoridad y tiene también contenido evergreen, ¿vale? Entonces, imaginaros, hemos pasado, ha crecido lo que es las reproducciones por vídeos en YouTube un 76%. O sea, hemos pasado de un promedio de 389,90 en 2024
a 687,21 en 2025, según los datos establecidos por Metricol, ¿vale? Entonces vemos cómo aumenta el número de reproducciones, ¿vale? Entonces, otra herramienta a tener en cuenta, otra tendencia. Una vez que hemos visto las diferentes herramientas con las que contamos, en esta actividad, que la he titulado Tu ADN andaluz, pues se marca un reto, ¿vale? ¿Cuál sería el reto? Si vuestra marca, la marca que queréis dar a conocer, que queréis vender, que queréis explotar en las redes sociales, fuera un rincón de Andalucía, ¿cuál sería? Pensar, por ejemplo, ¿no? En casa, ¿cuál sería? Un patio cordobés, por ejemplo, detallista. Sería una playa virgen, pues ya un entorno más natural, o una taberna, que tiene más que ver con lo social. Esto define sus colores y tonos, ¿vale? O sea que si tu marca es un rincón, pues piensa qué rincón vas a coger para darte a conocer. Entonces aquí te he establecido pues tres posibilidades, ¿vale? Pues cada uno que coja la que quiera, si me quiere contestar luego por el foro, ¿vale? Y cuál utilizaría, por qué, con qué cometido, con qué objetivo. Y está claro que le deis un enfoque tanto a nivel de colores como a nivel de tonos, ¿vale? Esa otra actividad que nos hace pensar, ¿vale? Ahora vamos a hablar en este apartado de lo que es la gestión humana. ¿Qué es eso de la gestión humana? Ojo, responder al cliente también en marketing. O sea, marketing no es solo ofrecer, mostrar, estar, sino que también responder a todo lo que piensa el viajero es también una forma de darnos a conocer, una forma de demostrarnos, ¿vale? Entonces, ¿por qué es también importante cada respuesta? Porque la respuesta, uno, comunica valores, reduce incertidumbre, porque en esto está todo, hemos dicho que la estrategia fundamental es conseguir la confianza del viajero, ¿vale? Y construye marca, ¿vale? Por eso decimos que responder también en marketing. Aquí hablamos de las reservas desde el perfil de empresas en Google. Es decir, lo hemos dicho antes, el Google Business es nuestro mejor marketing, no es solo perfil, es tu mejor escaparate. Y hemos hablado de la visibilidad local que sigue construyéndose desde el perfil de empresa, ¿vale? Y eso ya lo hemos visto antes, con lo cual creo que, es que se está repitiendo aquí. Así que voy a pasar un poquito más. Las reseñas. ¿Cómo podemos denominar a esta reseña? La reseña la denominamos como el contenido más influyente de todo. El viajero, lo que va a buscar en definitiva antes de tomar la última decisión es la opinión de los demás, ¿vale? Entonces, estamos viendo cómo hay un mayor crecimiento en Google Perfil de Empresas, en TripAdvisor y también en Trustpilot, a tener en cuenta. Las reseñas de pago caen ya por su propio peso y pueden retirar la ficha. No dejar desatendidas, ¿vale? Sino solicitar y utilizando este tipo de dispositivos, QR y por NFC, ¿vale? O sea que en definitiva las reseñas proporcionadas por los viajeros es lo que nos va a ayudar mucho a conocer la opinión y poder proyectarnos mejor, incluso lo que decimos, mejorar, ¿no? Otro apartado que me parece también muy interesante, que se ha titulado es ¿Cómo despertar el engagement? Eso del engagement, ¿no? Es atrapar, ¿no? Enganchar. ¿Cómo se despierta a través de las redes sociales el interés de un viajero por nosotros, por nuestra marca, por nuestro negocio? ¿Cómo? ¿Cómo se, cómo se despierta? Primero, hay que publicar con intención. Segundo, priorizar la conexión sobre el alcance. Y tercero, humanizar la comunicación de la marca. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos tres bloques, vamos a hablar del primero. Publicar con intención, no solo publicar en redes sociales por publicar, ojo, no, sino con un objetivo, con una estrategia, persiguiendo un resultado, ¿vale? El engagement sube cuando el contenido cumple una función clara: inspirar, ayudar, generar confianza o conversión, publicar porque toca
solo aumenta el ruido y eso no lo queremos, ¿vale? En segundo lugar, hay que priorizar la conexión, perdón, sobre el alcance. ¿Esto qué quiere decir? Que las interacciones reales, los comentarios, los guardados, las respuestas, valen más que las propias visualizaciones. ¿Vale? Lo que importa es la relación entre personas, lo que las personas escriben, publican, dicen, cuentan, ¿vale? De las experiencias vividas. Entonces hay que dar prioridad a las conexiones que se producen, ¿vale? Hablar a un público concreto funciona mejor que intentar gustar a todo el mundo. Entonces es una herramienta también o un elemento a tener en cuenta. Y en tercer lugar, humanizar la comunicación de la marca. O sea, humanizar significa utilizar las personas para que conecten con las personas, no con folletos turísticos. Mostrando, por ejemplo, imaginaros en un hotel, pues la persona encargada de que todo esté agradable, limpio, correcto, pues un vídeo de la persona encargada de la cocina, el recepcionista, o sea, que siempre se vea un trato bastante humano, ¿vale? Que la comunicación de nuestra marca se base también en lo humano, o sea, que conozcamos las personas que van a participar, el equipo que está detrás de ese destino turístico. Mostrar procesos, decisiones, el equipo o el contexto que genera. Genera cercanía y conversación y sobre todo confianza y bienestar. ¿Vale? Por supuesto, es muy interesante esta reflexión que todos debemos hacernos de pensar antes de publicar. ¿Por qué? Pues primero, pensar con antelación lo que vamos a hacer, lo que vamos a publicar. Planificar a semanas vista cuando se puede. Error común que publico hoy. Pregunta estratégica. ¿Qué necesito conseguir con este contenido? Es decir, más que preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué puedo publicar hoy para llamar la atención de mi público? No, vamos a ser más estrategas. ¿Cómo sería el método estratega? Pues ya pensar qué es lo que necesito conseguir con ese contenido. O sea, voy a publicar un contenido, pero ¿qué es lo que pretendo conseguir con él? Pretendo que me conozcan, pretendo que haya más interacción, pretendo destacar sobre los demás, ¿vale? Entonces, es muy interesante que primero nos centremos en lo que queremos antes, por supuesto, de publicarlo. Por eso veis la diferencia entre las dos preguntas, el error que se puede producir con esta pregunta y que es bastante común, y la pregunta más estratega. Por otro lado, tienes que ser el anfitrión que tu seguidor espera. ¿Vale? Que cuando hablamos de anfitrión y el seguidor, ¿quién es? El anfitrión somos nosotros, porque estamos abriendo, mostrando, dándonos a conocer en las redes sociales nuestro negocio, nuestra marca, nuestro producto, nuestro hotel, eh, nuestras agencias. Entonces, que tu seguidor espera. Entonces, para poder ser un buen anfitrión, tienes que conocer a tu seguidor. Eso para empezar. Entonces, ¿cómo vamos a conocer a nuestro seguidor? A través del contenido del viajero. Hay que aprovechar el contenido UGC, que sería la sigla, evidentemente, el contenido generado por usuario. Ojo, el contenido utilizado por los propios usuarios suele generar más confianza y participación que el contenido propiamente institucional. Bien integrado, multiplica el engagement sin perder coherencia de marca. ¿Vale? Por eso es muy importante conocer al viajero. ¿Vale? Lo que dice de nosotros, lo que piensa, lo que publica, para ser luego un buen anfitrión y poder abrir las puertas de nuestra casa. Mantener, segundo elemento muy importante, mantener coherencia y constancia. El engagement se construye en el tiempo, ojo, en todo el proceso. Es mejor una presencia más o menos regular y reconocible que picos de publicación sin continuidad. O sea que siempre lo mejor es mantenerte más constante, más constante, más constante. ¿De acuerdo? Es otro elemento súper importante. Y en tercer lugar, tendríamos lo que es la escuchar y responder activamente. Inmediatamente ante una reseña, ya sean positivas, negativas o neutras, hay que responder comentarios, mensajes
y menciones no es solo atención al cliente. Ojo, es una palanca directa de engagement y percepción de marca, ¿vale? Es una forma de enganchar al turista, al que tenemos, al que queremos conseguir y sobre todo, como siempre hemos dicho, lo que queremos es que vuelva a pensar en nosotros y vuelva a confiar, ¿vale? Entonces, estos tres elementos hay que tenerlos muy en cuenta para ser el mejor anfitrión ante el seguidor, ¿vale? Para tener claro lo que esperan de nosotros. Aprovechar el contenido del viajero, mantener coherencia y constancia en nuestras actuaciones y, por supuesto, escuchar y responder activamente siempre, ¿vale? Los influencers, otro dato a tener en cuenta, otro elemento importante en toda esta estrategia de redes sociales. Datos y cautela. El informe Metricol muestra que la autenticidad, o sea, el ser auténtico, genera más interacción que la propia perfección, perdón. El influencer es una herramienta que podemos utilizar, ojo, pero no es una solución mágica. No es que vaya a ser la solución a todos nuestros males, ¿vale? Sino que el influencer nos ayuda. O sea, al ser una herramienta, ¿qué conseguimos con las herramientas? Que nos ayuden. Voy a elaborar, voy a llevar a cabo una obra y en mi casa necesito hacerme de varias herramientas. Pues bueno, si yo necesito establecer una buena estrategia en redes sociales sobre mi marca, uno de los elementos que voy a utilizar, entre otros, o herramienta, perdón, puede ser el influencer, ¿vale? Pero siempre teniendo en cuenta que no va a ser la panacea, es decir, no es que nos va a ayudar en todo. ¿Vale? Aquí tenemos, bueno, algunos ejemplos de influencers que van publicando fotos de los sitios donde están y que quiera o no, pues eso también hace atrapar la curiosidad del lector, del viajero futuro, ¿vale? Errores habituales a tener en cuenta con los influencers. Elegir solo por alcance, es decir, porque con él queremos conseguir un objetivo. No definir objetivos, ¿os estáis dando cuenta? No medir resultados, otro error habitual. Solicitar siempre el Media Kit antes de contratar. Si no sabes lo que es, no es tu influencer. ¿Vale? O sea que, ojo, que ya lo hablamos, me parece, en la presentación anterior de branding turístico, hicimos una pequeña referencia al microinfluencer y al macroinfluencer, ¿vale? Y cuál de los dos era, digamos, más productivo. Y vimos que muchas veces eh, vale más o tiene más poder el microinfluencer que el macroinfluencer, ¿vale? Entonces, claro, ojo con la relación que establecemos con ellos para ayudarnos a fomentar nuestro producto o nuestro negocio, nuestra marca en las redes sociales, ¿vale? Entonces son errores que se van cometiendo y que es interesante que lo conozcáis. Inteligencia artificial y redes. Ojo, la IA, desde luego, uno de los objetivos que establece mejor es que acelera todos los procesos. Es mucho más rápida. El alcance que conseguimos con ella es mayor que lo que conseguíamos antes, pero no sustituye la estrategia, no crea criterio. Por eso, el informe de Metricol nos está alertando ya del riesgo de saturación de contenido vacío. Pero esto sería ya un tema para otra webinar y tratarlo con más profundidad. Pero aquí quiero hacer hincapié en la relación que hay entre inteligencia y las redes sociales, para tener claro de que el papel que debe tener en nuestras redes sociales es concreto y característico, ¿vale? Entonces, está habiendo demasiado contenido vacío. Si queréis, pues eso lo trataremos en otra clase virtual. Conclusión, ¿qué sacamos de todo esto? La conclusión a la que llegamos, después de haber estado viendo todo este proceso a través de esta presentación y conclusiones a tener en cuenta, sería, por un lado, si algo tienen en común todas estas plataformas, las principales plataformas que hemos visto de redes sociales, es que hemos llegado a un punto en el que la saturación es bastante evidente. Cada año hay más cuentas,
de Instagram, de TikTok. Más publicaciones y más competencia. ¿Por qué? Por captar la atención. Inevitablemente, las métricas están cayendo o frenan su crecimiento. Claro, las métricas, cuando medimos los datos, esto cae o frenan su crecimiento. Apuntar a lo masivo y triunfar está al alcance de muy pocos, ¿vale? Entonces, para los profesionales de las redes sociales, el camino a seguir parece claro. Conocer mejor que nunca a tu audiencia. Eso es lo más importante, ¿vale? O sea, si conocemos cuál es nuestra audiencia, lo que la audiencia quiere de nosotros, busca de nosotros, vamos a ser los mejores anfitriones, ¿vale? Entonces, y crear contenido que conecte, ojo, aquí se va a nombrar siempre mucho la palabra conexión, de forma auténtica y relevante. No se trata de llegar con nuestras estrategias en redes sociales a todo el mundo, sino de hacer match con quienes importan, ¿vale? O sea, que quiero que tengáis muy claro estas conclusiones a las que hemos llegado a raíz de todos estos datos que hemos ido estableciendo en nuestra presentación, ¿vale? Entonces, avanzo un poquito más. Conclusiones del informe. El vídeo es lo que domina. Las métricas caen por saturación, porque hay tanta saturación, tantos canales, tanto contenido. La estrategia es lo que va a marcar la diferencia. Una buena estrategia en redes sociales es lo que va a hacer que nos distingan de los demás. Por ello, aconsejo, ten un buen plan. Y un buen plan es que sea sostenible, se pueda llevar a cabo, adaptativo, puesto que los tiempos cambian y se tiene que ser, no puede ser rígido, tiene que ser adaptable, y prioriza la calidad. No consiste en publicar más cantidad, sino la calidad. Mejor publicar menos y de buena calidad que publicar mucho y que no cuente con esa calidad, ¿vale? Y una actividad interesante para establecer ya como final de esta presentación se titula Tu semáforo de mañana. Os invito a reflexionar en casa, a los que ya veáis esta presentación, a pensar y a escribir tres cosas. Uno, algo que vas a parar de hacer, por ejemplo, publicar fotos de habitaciones vacías, que a lo mejor no llevan a ningún resultado, por poner un ejemplo, ¿vale? No es que tenga que ser eso, pero es por poner un ejemplo. A raíz de todo lo descubierto en estas herramientas que poco a poco he ido desarrollando en esta presentación, pues puede ser que pienses, pues esto que yo venía haciendo en redes sociales quizás no lleva a un buen contenido, quizás no lleva a un buen objetivo. Ya no lo voy a hacer más, voy a cambiarlo. Otra cosa que debéis pensar y escribir es algo que vayas a probar, algo que no tengan tus redes. Por ejemplo, un carrusel informativo. Infórmate qué es, cómo se realiza, cómo se establece, qué pasos hay que seguir, qué hacen en otros lugares, la competencia, ¿vale? Y por último, puedes pensar la tercera cosa, algo que vas a mejorar, ¿vale? O sea que a raíz de lo aprendido en esta presentación, que espero que hayáis tomado alguna nota, pues tenéis que pensar en estos tres objetivos. Algo que ya no voy a hacer porque veo que no da provecho, algo que voy a probar nuevo y algo que voy a mejorar. Por ejemplo, su bio de Instagram, ¿vale? Entonces, esta actividad eh, me ha parecido interesante, estas tres pequeñitas actividades, que más que actividades son reflexiones, ¿vale? Preguntas, análisis que nos hacen pensar cómo reaccionaríamos y cómo mejoraríamos nuestra estrategia, porque nuestra presentación empezó con estrategia, ¿vale? No todo vale. Hay que tener una buena estrategia en las redes sociales. Por eso decimos, ojo, las redes sociales, como frase final, no venden destinos, venden confianza, expectativas y experiencia. Eso es lo que venden. ¿Y cuál sería la estrategia? La estrategia es la ventaja competitiva real, ¿vale? Entonces es muy interesante que lo tengamos en cuenta.
Voy a dejar de compartir. Ya hemos terminado nuestra presentación. Por último, quería comentar, un momentito, que tengáis muy en cuenta, investiguéis qué es Metricol, ya lo hemos dicho. Y por último, quiero que quede claro que las redes sociales, la conclusión a la que llegamos es que las redes sociales eh, no venden camas ni cenas, sino que venden son expectativas. Si cumplimos la expectativa, es decir, lo que el cliente espera de nosotros, el cliente vendrá a vernos en persona, ¿vale? Así que creo que ese es el mensaje final con el que nos quedamos. Y bueno, espero que os haya gustado esta presentación, todo siempre relacionándola con la anterior, ¿vale? Y, y bueno, encantada de estar con vosotros de nuevo. Todos los que no hayáis podido acudir, no pasa nada, puesto que esto se queda grabado y se sube a la plataforma. Y bueno, voy a dar paso un momentito porque nos quedan unos minutos al compañero. Francisco, si estás por ahí, Sí, estoy aquí. ya puedes hablar un poquito porque Hola. eh, voy a ver un poquito no sé, qué ha sacado en claro de todo esto. Bueno, A la lo verdad es que mejor, me ha bueno, parecido. que evidentemente por tu trabajo sé que puedes conocer muchas cosas, claro. Sí, a ver, definitivamente, pues en cuanto a eso de la primera impresión que se lleva el cliente, pues eso siempre ocurre cuando estoy en el hotel. Que básicamente, pues obviamente, Ujú. siempre al recibirle con una sonrisa, siempre estar ahí al frente, pues siempre causa una impresión al final del día. Y en cuanto a las redes sociales, es verdad que cada uno tiene su cosa, porque es verdad que no es lo mismo utilizar lo que viene siendo TikTok, Sí, Instagram, YouTube Shorts YouTube. o Sí, como que que hay que es. tener claro, ¿no? Hay que tener claro, lo que decía la diapositiva, de qué negocio estamos hablando, en función de eso, esa herramienta es la que voy a usar. No todo vale para todo. Que a lo Ahí mejor la está. gente a veces confunde, ¿no? Y mezcla. Claro, de hecho, mucha gente lo que hace es que utiliza cuantas más redes sociales Redes. posibles para ver Terminas en cuál se sitúa mejor, en cuál es el que el mejor encuadre, va. ¿no? Porque, En cuál encuadras mejor, ¿no? exacto, y de hecho, porque yo me he estado metiendo últimamente mucho en esto de subir cosas en las redes, y es verdad que cada uno tiene su manera de recompensar cierto contenido. Es decir, que Instagram no, vamos a decir, los vídeos de YouTube, por ejemplo. Los vídeos de YouTube no recomiendan los mismos vídeos que, por ejemplo, lo que se recomendaría en Instagram. ¿Si me Claro. entiendes? Son un formato totalmente diferente y es verdad que cada uno tiene su investigación detrás, tiene su manera de hacer las cosas, vamos a decirlo. Uno se va más por los hashtags, otro se va mucho más a por la miniatura que tenga el vídeo, por ejemplo, que eso influye mucho, por ejemplo, en YouTube. Sí, Entonces, pues eso también me parecía muy interesante, la verdad. sí. Fíjate que has estado aquí todo el rato Ujú. y has estado, bueno, no sé si has estado tomando alguna notita, pero el informe de Metricol, tú lo conoces, ¿no? No, no lo conocía Bueno, hasta ahora. no lo conocía, yo lo pasaré, ¿vale? Porque es interesante. Ujú, Y ya te digo, imagínate lo que hace, analizar esas millones de cuentas que hay. Y ujú. claro, gracias a eso podemos conocer y mejorar los resultados de nuestra Claro. estrategia. Por eso el principio de la diapositiva era así en grandes estrategias, ¿no? Ujú. Porque, claro, porque tenemos que tener una estrategia en todo esto, Claro, ¿vale? definitivamente. Y otra cosilla que te iba a preguntar, entonces, el tema, la unidad 2 en este caso, si la has empezado, me has dicho, ¿no? La he empezado, pero Un poquito así por llevo encima. poquillo, no he tenido mucho tiempo, la verdad, para poder avanzarlo. Pero bueno, la avanzo ahora en Semana Sí, Santa, que poquito a poco además. y lo que te va a hablar, entre otras cosas, que ha sido bueno, un pequeño así desarrollo y tal, pero que va a tener en cuenta eso, ¿no? El tema de qué estrategia, o sea, qué canal es el que tenemos que utilizar, ¿vale? Correcto, así es. Mejor para nuestro objetivo, Ujú, ¿vale? Así que bueno, nuestra próxima, bueno, es verdad que ya la semana que viene, Semana Santa, no tenemos ujú. clase,
pero bueno, ya estaremos preparando la segunda para la siguiente semana. ¿De acuerdo? Vale, perfecto. Bueno, pues encantada de tenerte y que me hayas acompañado Igualmente, muchas en gracias todo por esa esto, clase. ¿vale? Venga, muchas gracias, Francisco, como Chao. siempre. Chao, adiós.